Bueno, muy buenas tardes. Nos alegra que estén aquí compartiendo con nosotros. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a nuestra tarea del día de hoy, sábado, en el cual realizamos una conferencia magistral que hoy tenemos un invitado muy especial. Para iniciar nuestro trabajo, iniciamos con un integrante del grupo infanto-juvenil, quien nos va a dar un mensaje en el día de hoy. Hoy, Oscar Niño está con ustedes en el mensaje. Buenos días. El mensaje dice: ante las luchas, cuando te sientas agobiado o agobiada por las pruebas que te ofrece la vida, cuando sientas que el peso de las luchas roba tus fuerzas físicas y emocionales, detente. Ora, respira profundo y analiza la situación agobiante con el lente del optimismo. Posiblemente estés pronto al desespero o a la depresión. No obstante, analiza la vida según los aspectos positivos. Y ahora sí, busca la solución que se encuentra al lado de la dificultad y aplíquelos con esperanza y fe. No hay prueba, por dura que no sea plausible de adecuada resolución. Analiza las situaciones convenientemente y enfrenta las luchas con calma. Y ese fue el mensaje de hoy. Bueno, muchas gracias, Oscar David, por su mensaje del día de hoy. Bueno, vamos a hacer primero que todo nuestra oración y ahí sí vamos a presentar a nuestro conferencista. Hacemos nuestro recogimiento y elevamos nuestro pensamiento de agradecimiento a Dios, que con su infinita bondad extiende sus manos maravillosas sobre el planeta Tierra para brindarnos su amor y su protección. Agradecemos infinitamente todas y cada una de las cosas que tenemos en esta existencia, los obstáculos que nos presentas, las enfermedades, estas pruebas maravillosas para nuestro espíritu y para nuestra evolución. Permite, Señor, que tengamos la fortaleza, la tranquilidad, la paciencia para enfrentar nuestras dificultades y poder salir de ellas. Señor Jesús, nuestro amor esté en el día de hoy en agradecimiento y gratitud por todas las dádivas, por todo el amor que recibimos de nuestros familiares, de nuestras personas queridas. Y pedimos la inspiración, el acompañamiento para nuestro expositor de hoy, para que sus conocimientos fluyan, para que aprendamos de la charla del día de hoy. Gracias, Señor, e ilumina con tu amor a todos los asistentes y todos sus hogares. Gracias y que así sea. Bueno, en el día de hoy nos acompaña para nuestra charla en la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza nuestro amigo y compañero de ideal colombiano de nuestra ciudad de Ibagué, Nahor Jaramillo. Él es miembro, fundador, directivo y conferencista de la Asociación Centro Espírita La Nueva Esperanza, Ibagué, Colombia, que también están de aniversario. Los felicitamos y les extendemos nuestro cariño y nuestra felicitación grande por todos esos años de labores. Él es presidente de la Federación Espírita del Tolima, FESTOL. Es enfermero profesional, especialista de la Universidad del Tolima y es jefe del área hospitalaria del Instituto Tolimense de Salud Mental en la ciudad de Ibagué. Él hoy viene a compartir sus conocimientos dentro de esta área espírita y profesional con el título Mediunidad y Trastornos Mentales. Nahor, te recibimos con mucho cariño. Marta, muchas gracias por tu saludo. Un agradecimiento especial a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos dispuestos para abordar este tema tan interesante que
tiene que ver obviamente con toda la sociedad y con todos nosotros desde el individuo, ¿no? Bueno, Nabor, muchas gracias. Ya quedamos contigo. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. Bueno, muy bien. Ahí la visualizan, ¿verdad, Marta? Sí, muy linda tu presentación. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, un saludo nuevamente a ustedes, a Senderos de la Esperanza. Un saludo también muy especial a todas las personas que se conectan el día de hoy. Hoy vamos a abordar este tema, como lo hemos dicho, desde la óptica espírita, obviamente, desde la óptica de la salud mental, desde la psiquiatría también un poco. Tema, como lo hemos dicho, que tiene que ver obviamente con toda la sociedad, con cada uno de nosotros, con nuestras familias, y un tema que obviamente también ha sido investigado, estudiado de diferentes ópticas del conocimiento, ¿no? Desde la sociología, de la antropología, desde la medicina, obviamente, desde la espiritualidad. Entonces, vamos especialmente hoy a abordar este tema. ¿Qué relación entonces tendría la mediunidad con algún trastorno mental? Si realmente tienen algún compromiso, tienen alguna relación, y eventualmente algún proceso obsesivo, cómo de una u otra forma podría intervenir en dichos trastornos, ¿no? El tema de la salud mental es un tema bastante amplio, así como, digamos, todo nuestro organismo requiere de cierto equilibrio, ¿no? Para que funcione. Nuestros órganos en general requieren de un buen funcionamiento, pues para que haya unos buenos procesos fisiológicos en nuestro organismo y de una u otra forma pues también se logre la tranquilidad, la paz, el equilibrio, el funcionamiento, ¿no? De nosotros como espíritus reencarnados, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea nuestro funcionamiento en la sociedad. Entonces, digamos que de una u otra forma, consciente o inconscientemente, todos vamos en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda no solo de la felicidad, sino también del equilibrio y del funcionamiento y que seamos personas realmente útiles para los demás. Entonces el tema, como lo hemos dicho, asimismo, como por ejemplo el hígado, el páncreas y otros órganos requieren un equilibrio y un buen funcionamiento para que nuestro organismo esté saludable, pues obviamente nuestro cerebro pues también requiere un equilibrio para que de una u otra forma no se presenten algunas alteraciones de su comportamiento. Ya veremos también qué implicaciones hay espirituales en algunos trastornos mentales y cómo influyen también algunos procesos obsesivos en estos trastornos mencionados, ¿no? Entonces, de entrada podemos decir esto, ¿no? De que siempre busques el equilibrio no solo físico, sino el equilibrio mental y obviamente hay muchos elementos, muchos factores que tienen que ver con esto, ¿no? Bien, entonces, el espíritu humano, nosotros venimos ya algunos millones de años en proceso evolutivo, como se ha dicho en otros escenarios, ¿no? Espíritas de estudio de la doctrina espírita. El alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. Entonces, ese periplo evolutivo que nosotros venimos, ¿no? Desde la esfera mineral, ¿cierto? Como espíritus o como materia inteligente creada por Dios. Recordemos de que el universo está constituido por dos elementos creados obviamente por Dios, que es el principio espiritual y el principio material. Y estos dos uniéndose, ayudándose mutuamente, pues permiten ese progreso evolutivo, ¿no? Entonces, hemos venido en ese progreso durante mucho tiempo. En esta imagen podemos ver cómo desde las estrellas, ¿cierto? Desde la creación del mismo universo, por lo menos el universo conocido, venimos obviamente en ese proceso de desarrollo, un proceso de desarrollo no solo orgánico, no solo químico ni biológico, sino también un proceso de desarrollo sobre todo psicológico y espiritual, ¿no? Acompañado de la espiritualidad y ese equilibrio espiritual con dos elementos básicos, con dos estructuras básicas que son el desarrollo intelectual y sobre todo el desarrollo moral, ¿no? Son las dos alas, ¿no? Como se menciona también por algunos escritores de la doctrina espírita, son esas dos alas que ayudan a elevar el espíritu, ¿no? El intelecto y sobre todo la moralidad. Entonces, en ese proceso evolutivo, en ese crecimiento, que sin duda no se da de un día para otro, pues venimos recogiendo muchos conocimientos, muchos aprendizajes, también en ese proceso de miles de años, a través de múltiples reencarnaciones, pues también venimos experimentando una serie de situaciones, entre esas adquiriendo, por ejemplo, nuestra libertad. Entonces, para nosotros llegar al estadio que estamos hoy, que sin duda estamos aún en la infancia de la espiritualidad, pues por lo menos en este globo terráqueo, en este planeta, pues tenemos que pasar por este proceso
que sin duda es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Entonces, en cada etapa de estas mencionadas, pues venimos aprendiendo algo, ¿no? Entonces, la capacidad de pensar, de razonar, la individualidad se ha venido adquiriendo obviamente durante todo este proceso. Sin embargo, a medida que vamos adquiriendo esa libertad, pues vamos sin duda a tomar ya muchas más decisiones autónomas, ¿no? Ya los instintos dejan de manejar nuestra vida como una forma de inteligencia que de alguna forma conduce a los seres en cierta etapa, por ejemplo, en la etapa animal especialmente. Y ya cuando entramos en la etapa nominal, cuando ya el pensamiento, la razón es la que empieza un poco a conducir nuestra vida, pues allí adquirimos esa libertad que nos deja tomar decisiones de manera inadecuada. Es decir, son decisiones correctas o incorrectas dependiendo de nuestras cualidades y de nuestras capacidades. Entonces, en ese proceso de toma de decisiones, pues obviamente vamos a equivocarnos y tenemos la ley de causa y efecto, que sin duda es la que nos va a mostrar un poco cuál es nuestra realidad, sobre todo espiritual y moral. Entonces, a medida que vamos tomando malas decisiones, vamos recibiendo también efectos, ¿no? A estas malas decisiones y a las buenas decisiones, obviamente también, ¿no? Entonces, en el marco de la salud mental, en el marco de las enfermedades, de cualquier patología, de cualquier enfermedad, de cualquier orden, pues obviamente se ejerce también ese proceso de la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, vemos que hay otros elementos también importantes, por ejemplo, en nuestra existencia, en nuestra realidad, y es la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos, la comunicabilidad de los espíritus. Es decir, nosotros como espíritus en el estadio en que estamos ya hemos desarrollado una serie de habilidades, una serie de cualidades que son inherentes a nuestra naturaleza. Entre esas, la comunicabilidad nuestra. Entonces, así como nosotros podemos comunicarnos, como lo estamos haciendo hoy, a través de la palabra, a través de estos medios tecnológicos, podemos interactuar, podemos compartir conocimientos, compartir experiencias, pues sin importar el estadio en que nosotros nos encontremos o sin importar, digamos, la región en donde nosotros nos encontremos o si estamos encarnados o desencarnados o en cualquier dirección, se puede dar de una u otra forma dichas comunicaciones. Comunicaciones que se pueden dar de manera consciente, como lo estamos haciendo hoy, o quizás de manera inconsciente. Entonces, así como nos comunicamos con los encarnados, pues también podemos comunicarnos con los desencarnados, ¿no? Algunas personas lo hacen de una forma mucho más ostensible, de una forma mucho más directa, ¿cierto? Y otras personas quizás lo hacemos de una forma un poco más indirecta, ¿no? Entonces, en el libro de los medios, en el capítulo 14, ítem 159, nos aborda un poco esto como para ir entrando pues en materia acerca de esas cualidades que tenemos los espíritus, de esas características propias de nosotros los espíritus, ¿no? Entonces, dice que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium, ¿cierto? De entrada nos dicen el libro de los medios esta verdad y nos dice que esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que no poseen algunos rudimientos de ella. ¿Quiere decir esto? Que la comunicación con el mundo espiritual es algo inherente al espíritu. Entonces, unas personas, como más adelante estas líneas lo menciona, son llamados medium aquellas personas que lo hacen quizás de manera mucho más ostensible. No queriendo decir esto de que no todas las personas podamos de una u otra forma lograr X o Y comunicación con la espiritualidad, como lo decíamos, con nuestros espíritus guías, orientadores, así sea como lo decíamos de una manera inconsciente. ¿Y por qué estos temas son de relevancia? ¿Por qué los abordamos al inicio? Son de relevancia porque precisamente en la gestación, en el desarrollo de algunos trastornos de la mente, de algunos trastornos comportamentales, obviamente, no solo tienen que ver nuestras predisposiciones orgánicas, sino la influencia también de aquellos hermanos que se comunican con nosotros, que frecuentan nuestras casas, que se sintonizan de una forma también con nosotros, y es a través de estos mecanismos que se profundizan obviamente en todo este libro de los medios y obviamente en el libro de los espíritus, pues también allí se explican estos mecanismos también que gestan de alguna forma algunas alteraciones o algunos trastornos, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es el aspecto de la mente, especialmente, obviamente hablaremos de lo más conocido para nuestra humanidad, que es el cerebro. A pesar de que es más conocido el cerebro que el espíritu, aún se desconoce, obviamente, la profundidad de este, y son muchas conjeturas que se han tejido a través del tiempo, a través de la historia, ya con mucha más claridad. Sin embargo, estamos aún más lejos, o muy lejos aún,
el conocimiento profundo, pues, de este órgano, que es el órgano que biológicamente, pues, mucho más complejo o más complejo que ha estudiado y que conoce de nuestra humanidad. Entonces, es difícil abordar un poco el funcionamiento de este, es difícil deducir, obviamente, qué órganos, qué estructuras, qué tejidos de este cerebro, obviamente, pueden alterarse y ocasionar eventualmente algún disturbio o algún trastorno. Como lo decíamos, asimismo, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, al funcionar mal, provoca alguna alteración fisiológica, alguna enfermedad, pues obviamente nuestro cerebro, por lo menos desde la biología, desde la anatomía, desde la medicina contemporánea, pues obviamente puede ocasionar alguna alteración también, especialmente no solo fisiológica, sino también de nuestro comportamiento. Entonces, estos dos elementos importantes, el cerebro como objeto de estudio de la medicina y de la espiritualidad, y lo que va mucho más allá del cerebro, que es la mente, ¿no? Que es algo abstracto, algo intangible, que sabemos obviamente es la manifestación del espíritu. Entonces, estos dos elementos, la comunicabilidad inherente a nosotros, los espíritus encarnados, o a todos los espíritus, y también el funcionamiento y la estructura de este órgano tan importante, pues son esas dos herramientas que sin duda se van a manifestar de una u otra forma como alguna alteración de su comportamiento, o tienen que ver obviamente con alguna alteración mental o algún comportamiento inadecuado, etcétera, que obviamente veremos un poco más adelante. El tema de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, antes eran llamadas enfermedades mentales, posteriormente son llamadas trastornos mentales, ya que el tema del término trastorno obviamente hace que se vea un tema mucho más complejo, donde hay varios factores que influyen en esto. Entonces, digamos que el término trastorno es mucho más adecuado para referirse a estos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, no son nuevas, hay registros históricos, obviamente, que relatan algunas circunstancias comportamentales. En la antigua Grecia, especialmente, y Roma, encontramos algunos antecedentes de personas que sufrían en ese tiempo de melancolía, lo que hoy llamamos depresión. También tenemos ahí una imagen del emperador romano Calígula, ¿no? Que se dice dentro de algunos registros históricos que sufría quizás de esquizofrenia o quizás de un trastorno bipolar al tener algunos comportamientos inadecuados, algunos comportamientos eufóricos, megalomaníacos, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, cuando revisamos la historia, pues encontramos muchísimos antecedentes de personas, obviamente, con algún trastorno comportamental, algún trastorno que puede afectar su funcionalidad y que sin duda ha provocado alguna afectación a su entorno, a la comunidad, a su familia o al mismo, ¿no? Entonces, la ciencia ha venido avanzando gradualmente. En la Edad Media, cuando había un dominio especialmente de la iglesia, la visión que se tenía de estos fenómenos, era una visión realmente supersticiosa, una visión religiosa, una visión mágica de cualquier comportamiento inadecuado de las personas. Por lo tanto, el abordaje que se daba a este tipo, a estas alteraciones de los comportamientos, pues obviamente era un abordaje muy empírico, era un abordaje muy místico e inclusive a muchas personas que obviamente tenían alguna patología de este orden, pues eran catalogados personas que estaban, es decir, endemoniadas, personas que estaban perturbadas especialmente por espíritus. Entonces, digamos que esa visión de esa época se redujo especialmente a esto, ¿no? Entonces, inclusive, ahí vemos una imagen de una trepanación craneal, pensando que rompiendo, digamos, el cerebro o el cráneo en este caso, obviamente sin ningún tipo de anestésico, pues se podían liberar esos demonios que estaban allí dentro de la cabeza de la persona, ¿no? Del enfermo. También otras prácticas, pues, mucho más violentas, sobre todo en la Edad Media, como lo hemos dicho, de torturas, ¿no? De muchas prácticas, obviamente, que buscaban a través de golpes, a través, si no era llevado obviamente a la hoguera para que falleciera esta persona, porque consideraban que era una persona que estaba pues guiada por el demonio, por el diablo, etc. Entonces, muchas prácticas obviamente inadecuadas de tortura, hay muchas máquinas inclusive encontradas históricamente, hay museos que narran estas, digamos, experiencias que vieron estas personas que en su época pues padecían algún trastorno, ¿no? También el Bosco, este pintor holandés en el siglo XIV, y que posteriormente publicó, digamos, una serie de cuadros de pinturas, entre esas una muy conocida, que es conocida como la Barca de los Locos, ¿no?
Entonces, obviamente, esta pintura que la vemos a continuación, pintada por el Bosco en el siglo XVI, perdón, narraba un poco algún contexto filosófico, cultural, social, religioso y político de la época, ¿no? Tiene algunas explicaciones desde otros contextos, pero que también de una u otra forma mostraba como una práctica también usual en algunas zonas europeas era que aquellas personas enajenadas mentalmente, pues como no tenían forma, obviamente, de darle manejo, no tenían forma de explicar también este tipo de trastornos comportamentales, pues eran enviados en barcos hacia alta mar sin ningún rumbo fijo, ¿no? Entonces, de esta forma, querían, digamos, como purgar, limpiar de alguna forma las ciudades, pues para que estas personas, pues, poseídas, entre comillas, pues no ocasionaran ninguna alteración o ningún problema, pues, para la época, como lo decíamos, en una sociedad bastante mística, bastante religiosa y bastante supersticiosa, ¿no? Entonces, esto es lo que nos deja un poco la historia, ¿no? Más adelante, a medida que empezaron algunas teorías, pues, mucho más filosóficas, cuando ya el positivismo empezó a despuntar un poco, las investigaciones científicas, el estudio de la anatomía humana, del desarrollo del pensamiento, del cerebro, etcétera, pues empezaron a dar unas luces diferentes acerca también del comportamiento humano y también de algunas estructuras importantes como el cerebro. Sin embargo, seguían algunas prácticas ya en algunas instituciones ya psiquiátricas conocidas en su época como manicomios. Obviamente ya este nombre está un poco revaluado, hace más de 200 años se ha ido revaluando este término de manicomio, pero pues en la época estas instituciones de salud mental, de psiquiatría, pues obviamente sin las herramientas terapéuticas que tenemos hoy, desde el punto de vista no solo espiritual, sino también desde el punto de vista médico, pues obviamente eran muy limitados los tratamientos, con chorros de agua fría, los encerraban en algunas habitaciones, terapias de sueño inducida por algunos incipientes fármacos que eran ya utilizados en la época. Inclusive aquí vemos una imagen en esta casa que vemos acá abajo, esto es en Londres, Inglaterra, y esta institución que hoy es un museo, hace unos 200, 300 años atrás era una institución psiquiátrica llamada Bethlen. Allí en Bethlen obviamente tenían a los pacientes encerrados en jaulas, encadenados, y algo curioso y particular era que en ese tiempo también era un museo. ¿Y qué museo era? Pues el museo de ir, de pagar la entrada para ver casi que como una actividad circense, ¿no? Como estas personas alienadas mentalmente, ¿cierto? Totalmente desquiciadas, pues obviamente sin un tratamiento adecuado, como se disfrutaba, ¿no? De ir a ver a estas personas allí enjauladas y se pagaba pues para ir a verlos, ¿no? Entonces, afortunadamente, a medida que ha pasado el tiempo, que grandes investigadores, desde el punto de vista médico, también desde el punto de vista espiritual, han escudriñado un poco el comportamiento humano, la conducta humana, la mente humana, pues hemos esclarecido, digamos, como sociedad, como humanidad, un poco estas conductas, un poco, digamos, estas alteraciones del pensamiento, de la conducta humana, y pues obviamente también ha surgido nuevas terapéuticas, nuevas formas de abordaje también de estas alteraciones que de una u otra forma han dignificado también al paciente psiquiátrico o al paciente mental, o en su defecto al paciente obsesado, como lo veremos. Aquí tenemos una imagen de Francia, ¿no? De París especialmente. Digamos, en esta ilustración vemos al doctor Philippe Pinel, ¿no? Cómo llegaba a estas instituciones, especialmente al Hospital de la Bicêtre, donde él trabajaba, que era una institución psiquiátrica, donde aún algunos pacientes allí eran encadenados, porque como lo decíamos, no había otra forma, quizás para la época, del manejo de estos pacientes. Y también ayudado por todo, digamos, la revolución filosófica, intelectual, académica de esos dos últimos siglos, del siglo XVII, XVIII y XIX especialmente, donde hubo un crecimiento obviamente de la investigación, de la ciencia y un despertar obviamente gracias pues a la ilustración y al renacimiento que dieron nuevas luces a la humanidad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, allí el doctor Pinel llegaba, obviamente, y veía a estas personas encadenadas, y una de las decisiones que tomó fue librarlos de esos grilletes, ¿no? Librarlos de esas cadenas que los tenían atados allí, estas celdas, a estos calabozos. Y realmente el trato era inhumano de estos pacientes, realmente eran tratados de una forma grotesca, ¿no? De una forma brutal. Y a través de la violencia, ¿no? De la coartación de su libertad,
y de realmente poca ayuda que se le brindaba a estos pacientes, pues obviamente se convertían pues en unas personas parias en la sociedad, personas que con altas cargas de sufrimiento más allá de su misma patología mental. Entonces, el doctor Pinel poco a poco empezó a abrir un poco, a dignificar un poco la humanidad, sobre todo aquellas personas que estaban pasando por estos trastornos. Quitaron estos grilletes, obviamente permitió que estos pacientes pudiesen interactuar un poco más con las personas que allí trabajaban. También pudieron estos pacientes disfrutar un poco del ambiente allí de estas instituciones, de salir a los jardines que allí habían, ¿no? Poder por lo menos ver el sol, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto empezó a transformar un poco esa visión que se tiene de la salud mental. Obviamente, esto ha sido un proceso, ¿no? A través de la historia, Hipócrates, Celso, los que vemos aquí, ¿no? Aureliano, el doctor Pinel, el mismo Esquirol, que también obviamente tomó estas mismas conductas adecuadas a favor del paciente mental. Posteriormente, Morel, Campbell, Charcot, Kraepelin, Breuer, Freud, Jung, digamos que han sido grandes espíritus que han reencarnado con ese objetivo de dignificar al hombre, dignificar la humanidad y obviamente de abordar estos temas. Y la mayoría de conocimientos que se tienen hoy acerca de la salud mental, acerca de la psiquiatría, acerca de la conducta humana y de la psicología humana, pues se los debemos también a estos espíritus, ¿no? Que vinieron esas misiones para clarificar un poco esas zonas grises que teníamos medievales, ¿no? Acerca de estas alteraciones y que obviamente han servido como base para lo que se sabe hoy de este tipo de desórdenes, ¿no? Sin embargo, la aparición también de la neuroquímica, del estudio también de las alteraciones ya neurológicas, empezaron a darle una visión diferente un poco también a la salud mental y a la psiquiatría, como ya ahora lo veremos, ¿no? Otra cosa importante que ayudó también a la ayuda mucho más digna de este tipo de pacientes fue obviamente la aparición de los medicamentos. Los medicamentos son relativamente nuevos, son de principios del siglo pasado, especialmente la penicilina y otros ya se venía pues obviamente trabajando esto en siglos anteriores a través de la alquimia y bueno, de otros procesos, ya como farmacología como tal, pues digamos que relativamente una ciencia nueva. Entonces la aparición de los psicofármacos, especialmente en los años 40, años 50, con la aparición de los antipsicóticos, entre otros, pues obviamente permitió ayudas terapéuticas mucho más importantes también pues para estos pacientes. Otra cosa también importante y es el uso de las terapias electroconvulsivas que empezaron también a estudiarse en los años 30, ya que algunos investigadores, especialmente Ladislaus von Meduna, él era un psiquiatra húngaro, que en Budapest empezó a hacer algunos análisis, algunas investigaciones en algunos pacientes y pudo comparar cómo algunos pacientes que tenían, por ejemplo, trastornos de la epilepsia, ¿sí? Pacientes epilépticos, rara vez, digamos, aparecían este tipo de pacientes epilépticos como pacientes esquizofrénicos. Entonces empezó a mirar de que cómo la epilepsia podría ser entonces un factor protector, cómo las convulsiones se convertían en un factor protector pues para el desarrollo pues, de esos trastornos graves como la epilepsia, como la esquizofrenia, ¿no? Entonces más adelante otros investigadores ya americanos pues relacionaron un poco esto y a algunos pacientes esquizofrénicos se les inducía a convulsiones, sobre todo a través de algunos medicamentos, de la disminución de la glucosa, algunos medicamentos, por ejemplo, como la insulina, que disminuían la glucosa o el azúcar de la sangre a niveles bastante bajos que provocaban, obviamente, epilepsia en el paciente y epilepsia más bien convulsiones que provocaban un equilibrio pues y la desaparición de algunos síntomas psicóticos por lo menos de manera temporal, síntomas psicóticos como las alucinaciones, etcétera, ¿no? Entonces digamos que todas esas herramientas, algunas se han ido modificando gradualmente, han aparecido muchos más medicamentos, pero hoy en día obviamente el abordaje del paciente mental es un abordaje mucho más integral, con la ayuda pues de todas estas investigaciones, de todos estos desarrollos que ha hecho la humanidad y de todas estas posturas también científicas y filosóficas que han aparecido. Entonces, aquí ocurre, digamos, una dicotomía un poco grande frente a la visión del paciente mental o de las enfermedades pues, mentales. Entonces, en la Edad Media veíamos cómo había una visión muy supersticiosa, obviamente, de esos trastornos y su manejo era evidentemente supersticioso, ¿no? Y mágico. Pero más adelante, con la llegada de la ciencia, con la llegada de las ciencias de la química, de la biología, de las neurociencias,
del estudio de la psique humana, pues ya se llegó al otro extremo de ver las enfermedades y los trastornos mentales como simplemente expresiones biológicas o un desorden netamente genético o biológico de un cerebro. Son los dos extremos, ¿no? Un extremo netamente mágico, supersticioso, y el otro extremo, pues mucho más materialista, ¿no? Donde obviamente no tiene en cuenta al espíritu humano. Entonces, estas dos extremos, ¿no? De una u otra forma, que bien o mal han ayudado a los trastornos, pero que sin duda son bastante simplistas, ¿no? Son visiones, cada uno teniendo desde su postura la razón. Entonces la doctrina espírita llega un poco a unir, digamos, estas dos posturas de una forma mucho más racional, de una forma mucho más objetiva, ¿no? Para darse cuenta, como lo veremos posteriormente, cómo estos dos elementos son importantes y cómo la espiritualidad, tanto los desórdenes mismos orgánicos, influyen en la manifestación de estas patologías, de estos desórdenes, ¿no? Entonces, tenemos que irnos alejando de esas visiones reduccionistas, obviamente, de cualquier tema que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, otro tema bastante importante es que el estudio, como lo hemos dicho al inicio, del pensamiento y de la conducta humana es bastante complejo. O sea, hay que partir, como lo hemos dicho, de esto, ¿no? Partir de la comunicabilidad del espíritu y de la complejidad que tiene el estudio del pensamiento, de la mente sobre todo. Si bien estudiar el cerebro es complejo, pues estudiar la mente es mucho más complejo aún, ¿no? Porque como lo hemos dicho, es algo que es relativamente abstracto para la visión de la ciencia actual, difícil de explorar, difícil de investigar. Entonces, por eso es tan difícil también muchas veces descifrar al ser humano, ¿no? Ni siquiera con algunas investigaciones que se hacen desde la sociología, ¿no? Desde la antropología es difícil a veces determinar la conducta humana. ¿Por qué? Porque está mediada obviamente por muchos elementos y herramientas que nuestra ciencia actual no tiene el alcance, ¿no? Entonces, otro tema importante es que para la investigación de este tipo de fenómenos, de alteraciones, no existen tampoco modelos animales compatibles con la conducta humana. Entonces, por ejemplo, para desarrollar algún fármaco, alguna vacuna, por ejemplo, se ha hecho en algún momento dado experiencia, digamos, en animales antes que en humanos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, lee algunos libros de farmacología, por ejemplo, ahí menciona algunos efectos adversos de algunos medicamentos, ¿no? Entonces, ahí dice en letra pequeña, ¿no? No se manifestaron efectos adversos en las pruebas animales que se hicieron. Entonces, digamos, para hacer cualquier prueba, cualquier fármaco, pues obviamente se hace en animales. Esto ha ido cambiando también un poco, ¿no? Esto ha ido también una visión un poco más, mucho más integral, ¿no? De nuestro planeta, de la sociedad, de nuestra naturaleza, ha permitido también que los animales dejen de sufrir también por muchas experiencias, ¿no? Han habido campañas últimamente acerca también de la protección animal. Pero determinar, investigar la conducta humana viendo la conducta animal es prácticamente incompatible. ¿Por qué? Porque el cerebro humano pues, tiene herramientas, tiene conductas y tiene obviamente inteligencia que no tiene pues en esta esfera animal, ¿no? Y otra cosa importante también de gran importancia en el estudio de estos trastornos es que los límites entre la normalidad y la psicopatía, es decir, entre la normalidad y algún trastorno mental, no son realmente claros, ¿no? No se sabe exactamente hasta qué punto su conducta, su comportamiento es normal o es inadecuado, ¿no? Entonces, digamos que estos son temas que van llegando ahí. Y otro tema es que los diagnósticos también en psiquiatría son clínicos, es decir, basados en síntomas. Entonces, por ejemplo, si una persona va a ser diagnosticada con hipertensión, por ejemplo, pues se le hace una toma de la tensión arterial durante varios días, en algunas horas del día, en varias posiciones, sentado, acostado, parado, etcétera. Y ya con estas cifras podemos determinar que una persona es hipertensa, ¿no? Una persona diabética, pues se hace un laboratorio donde se le mide la glucosa en sangre, etcétera, etcétera, entre otros laboratorios y se determina esto. Si vamos a detectar alguna masa, alguna alteración estructural, alguna fractura, pues simplemente se lleva a rayos X, unas imágenes, una resonancia, etcétera, y allí aparece el problema, la patología, etcétera, ¿no? Pero para las enfermedades mentales o para este tipo de trastornos, obviamente no hay laboratorios, no hay radiografías, ¿cierto?
no hay resonancias magnéticas que nos determinen si una persona tiene esquizofrenia o trastorno bipolar o depresión, ¿no? Entonces, aquí los diagnósticos son netamente clínicos, es decir, de los síntomas que manifiesta el individuo. Entonces, obviamente esto hace mucho más difícil y más complejo este estudio, ¿no? Otro tema importante, ¿cierto? Que tenemos que analizar frente al tema de las conductas humanas y frente a los trastornos. Y ahorita mencionaremos algunos de ellos, ¿no? Entonces, determinar cuál es la causa de cierto trastorno, determinar cuál es la causa de la depresión en una persona, determinar cuál es la causa de la manía en una persona, determinar cuál es la causa de la esquizofrenia y de otros trastornos mentales en una persona es muy difícil, es muy complejo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son muy multicausales. Entonces, vamos a ver 3 elementos aquí rápidamente que nos pueden determinar un poco esas causas y lo complejo que es. Entonces, en primera instancia, las causas pueden ser remotas. Entonces, una persona que desarrolla algún trastorno el día de hoy, pues la causa no necesariamente es inmediata, ¿sí? Si una persona se toma algún alimento que está contaminado, pues le puede dar una gastroenteritis, se puede intoxicar y la causa es inmediata. O sea, ya sabemos de que tal alimento o tal sustancia le provocó esta alteración, ¿cierto? Si actualmente se infecta con algún virus, por ejemplo, como el del COVID-19, etcétera, etcétera, pues podemos hacer una relación causal, ¿cierto? Epidemiológica, de contactos que tuvo o no, y podemos determinar si tiene o no dicha enfermedad fuera de los laboratorios pues, que se le hagan. Pero para este tipo de trastornos, las causas pueden ser remotas, inclusive las causas puede que la persona ni siquiera las recuerde. O sea, estamos hablando de la visión que tiene actualmente la psiquiatría de estos trastornos, ¿cierto? Entonces aquí podemos inclusive remontarnos a existencias anteriores. Entonces, asimismo como la causa puede ser remota de esta existencia, pues obviamente puede trascender esta existencia. Entonces, por ejemplo, para no irnos tan lejos, una persona que en la infancia, a los 3, 4 años, tenga algún trauma, alguna situación difícil experimentada, temas que obviamente estudia la psiquiatría, especialmente la psicodinámica o las teorías psicoanalíticas, freudianas, etcétera, que estudian este tipo de circunstancias, ¿no? En la primera infancia especialmente. Entonces, alguna situación estresante, alguna situación difícil de maltrato, entre otras cosas vividas en la infancia, que quede guardada en el inconsciente de la persona, que no recuerde muchas veces ni siquiera, puede manifestarse como algún trastorno mental más adelante, ¿no? Como un trastorno de ansiedad, como una depresión, etcétera. Esto está bastante investigado, bastante estudiado, y también hay literatura espírita, sobre todo de Juana de Ángelis, que nos profundiza un poco en estas causas remotas de los trastornos mentales. Otra cosa importante frente al tema de estas enfermedades es que una causa puede tener varias consecuencias. Quiere decir que si una persona tuvo alguna situación difícil en el pasado, es decir, donde se identifique la causa o no se identifique dicha causa, es decir, esa sola causa puede manifestarse de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, una persona puede desarrollar un trastorno de ansiedad, puede desarrollar un trastorno depresivo, puede desarrollar una fobia adicionalmente a eso, puede iniciar un consumo de sustancias psicoactivas que está dentro de la salud mental, y todos estos 3 o 4 elementos pueden deberse a una sola causa, ¿sí? Entonces, eso también es un elemento importante. Y el tercer elemento frente a las causas es que una situación clínica determinada puede tener varias causas. En este caso no es que una causa desarrolle varios trastornos, ¿no? Sino que un solo trastorno puede ser ocasionado por múltiples causas. Entonces, como ven, diagnosticar en psiquiatría, estudiar el comportamiento humano, estudiar la conducta humana es extremadamente complejo. Y si no tenemos en cuenta la reencarnación, el espíritu, la ley de causa y efecto, pues obviamente es más incierta aún, como lo es incierto hoy para la medicina la causa de la mayoría de trastornos mentales. Entonces, la mayoría de trastornos mentales hoy para la ciencia, para la medicina, para la psiquiatría, no se conoce la causa. Hay muchas teorías, hay teorías biológicas, hay teorías psicoanalíticas, hay teorías sociales, familiares, químicas, entre otras, que tratan de una u otra forma, genéticas, que tratan de una forma u otra de explicar estas alteraciones del comportamiento, pero ninguna tiene la certeza acerca de cuál es la causa. Entonces, obviamente, esa visión reduccionista que se tiene, que es temporal afortunadamente, pues nos deja un poco más
de zonas grises en el estudio de estas enfermedades, ¿no? Por eso ponemos acá, por ejemplo, digamos como un rompecabezas. Actualmente las enfermedades mentales es como un rompecabezas donde algunas piezas calzan con unas, otras definitivamente no calzan con las otras, hay otras piezas que están perdidas. Entonces, difícilmente armar este rompecabezas, pues, con tantas especulaciones, con tanto desconocimiento y, como lo decíamos, con esa visión, pues, tan limitada, obviamente, pues, obviamente del ser humano, ¿no? En general, no solo, obviamente, lo que tiene que ver con la conducta humana, ¿no? Entonces, para poder organizar un poco los diagnósticos en cuanto a salud mental, digamos que estos próceres de la psiquiatría mencionados anteriormente, cada uno de ellos ha ayudado un poco a clarificar un poco los diagnósticos, a darle nombre a estas enfermedades, a organizarlas, a clasificarlas por lo difícil que es, y obviamente pues han surgido muchas investigaciones, pues grupos de expertos que se han sentado obviamente ya con la experiencia recogida a dar unos diagnósticos y a, digamos, como clasificar estas enfermedades. Entonces, uno de los, bueno, digamos que básicamente los dos más conocidos actualmente es uno conocido como el DSM-5, ¿cierto? El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales desarrollado en los Estados Unidos, ¿cierto? Y el otro es el Código Internacional de Enfermedades, 10 en la versión décima. Ya está trabajando en una 11ª versión. La versión 11 está, digamos, como que la están trabajando, pero actualmente es la versión 10. Digamos que estos textos, ¿no? Son los que se utilizan actualmente para poder clasificar y darle nombre a cualquier enfermedad. En este caso, el DSM solo trastornos mentales, pero el CIE-10 a todas las enfermedades o patologías conocidas por nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, cuando usted le entregan su incapacidad, su historia clínica, aparece un código, ¿cierto? F200, F350, porque son los códigos. ¿Por qué? Porque es que el CIE-10 quizás es el más usado en el mundo, es el desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que para darle nombre y clasificarlas, pues actualmente el más usado es el CIE-10. Allí hay más de 14.000 patologías, ¿no? Y de los trastornos mentales, más o menos mal contados, entre 250 y 300 trastornos mentales hay allí clasificados. Entonces, al respecto de esto, de esta clasificación, ¿cierto? Nos dice Becerra de Meneses lo siguiente, ¿no? Entonces, en el libro Cadenas Rotas, un libro psicografiado por Divaldo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, allí narra una historia extraordinaria acerca de una paciente con un proceso obsesivo y también habla allí un poco de los trastornos mentales. Nos dice allí Becerra de Meneses en alguna de las actividades que está haciendo allí narradas por Manuel Filomeno de Miranda, nos dice que toda enfermedad resguardada en cualquier nomenclatura, o sea, en cualquier clasificación, resulta siempre de las conquistas negativas del pasado espiritual de cada uno. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que como todas estas enfermedades, todas estas patologías enumeradas en estas clasificaciones, pues tienen una causa. No todas obedecen a estos procesos que menciona aquí Adolfo Becerra de Meneses, pero sí la gran mayoría, ¿cierto? Entonces, toda enfermedad resguardada en cualquier nomenclatura resulta siempre de las conquistas negativas del pasado espiritual de cada uno. Entonces ya podemos empezar a deducir algunas cosas de cuál es la causa entonces de algunos trastornos mentales, ¿no? Entonces, esta es más o menos la clasificación, de una forma como muy resumida, ¿cierto? La trajimos acá, esa clasificación de esas enfermedades, ¿no? Que actualmente conocemos. Entonces, están los trastornos mentales orgánicos, ¿cierto? Que son las demencias, Alzheimer, delirium, ¿cierto? Delirium, pues, obviamente por alcohol o por algún proceso infeccioso que provoca alguna alteración del comportamiento. Es decir, esto que vamos a ver acá es más o menos como están agrupadas las enfermedades mentales, como para tener un poquitico más de claridad frente a este tema tan complejo. Realmente para uno comprender completamente todo este tema de la salud mental es muy difícil, es muy difícil. Regularmente la mayoría de personas que llegamos a trabajar en instituciones psiquiátricas, en instituciones de salud mental, no conocemos muy bien la diferencia entre una enfermedad y la otra. Lo poco que se ve en la universidad acerca de la salud mental realmente no le deja ver una visión aún tan clara acerca de muchos trastornos. Pero a medida que va uno integrándose, va uno conviviendo con los pacientes
psiquiátricos, con los pacientes que tienen trastornos mentales. Obviamente no hay una visión obviamente tan profunda ni tan clara, pero por lo menos sí se va despejando algunas dudas frente a estos temas tan complejos. Entonces, los trastornos asociados a las sustancias psicoactivas también hacen parte de los trastornos mentales, también hacen parte de la salud mental. Hay unos trastornos conocidos como trastornos delirantes, entre esos la esquizofrenia en todas sus presentaciones, ¿sí? Que la esquizofrenia paranoide, que la esquizofrenia hebefrénica, que la esquizofrenia catatónica, bueno, entre otras. Han venido reevaluando algunas clasificaciones, pero aún nos quedamos con estas clasificaciones. Los trastornos afectivos. En estos trastornos afectivos está el trastorno afectivo bipolar en todas sus presentaciones, la depresión también en todas sus manifestaciones, porque no es solo un tipo de depresión, hay múltiples formas de depresión, ¿sí? De diferentes grados, de diferentes niveles. Hay episodios depresivos, hay trastornos depresivos. Digamos que no es el objetivo, obviamente, de la charla profundizar en estos detalles, pero digamos que realmente hay muchas manifestaciones de la enfermedad mental. Acá estamos resumiendo, ya lo decíamos, más o menos se estiman unos 250 o 300 diagnósticos de enfermedad mental. Hay algo otros trastornos clasificados como neuróticos allí dentro del Código Internacional de Enfermedades, que son básicamente las ansiedades, las fobias, los trastornos disociativos, la hipocondría, los trastornos de trance y posesión, los trastornos de personalidad múltiple, ¿no? En este trastorno de trance y posesión aparece, digamos, como entre comillas. Entonces, no es que, digamos, los médicos actuales dando este diagnóstico de un paciente en trance y posesión, es que ellos crean que es que un espíritu lo está perturbando, ¿no? Sino que ellos le ponen este término porque pareciese que fuese como una posesión, ¿sí? No es que, digamos, dentro del argot médico, pues, se tenga en cuenta el espíritu en un proceso obsesivo frente a un paciente que provoca este tipo de alteraciones, ¿no? Pero obviamente vamos hacia esa vía, ¿no? Trastornos de personalidad múltiple, que muchos de ellos son compatibles, ¿no? Con algunos trastornos especialmente obsesivos, ¿no? Que veremos también rápidamente. Los trastornos de la alimentación también están dentro de la salud mental, bulimia, anorexia. Los trastornos de la personalidad, esto es un tema bastante importante, como el trastorno antisocial, impulsivo, ansioso, límite, narcisista, histriónico, los trastornos de la sexualidad, etcétera, ¿no? Todos estos abordados por literatura espírita también, sobre todo Juana de Ángeles y Manuel Filomeno de Miranda. Veremos algunas citas ahora. Algunos trastornos de la inteligencia, ¿cierto? Las alteraciones, pues, del desarrollo psicológico, como el autismo, todo el espectro autista, incluyendo Asperger, trastornos del lenguaje, hiperactividad, etc. Entonces, como ven, es una gran gama, pues, de patologías y de enfermedades que están, pues, ya organizadas, catalogadas como trastornos mentales, por lo menos, pues, por la ciencia oficial, ¿no? Entonces, en este libro ya citado anteriormente, Cadenas Rotas, libro que si no lo han revisado, muy recomendado, ¿sí? Entonces nos dice allí Adolfo Becerra de Meneses, ¿no? Citado Adolfo por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, como lo decíamos anteriormente. Entonces nos dice allí, en estas líneas, ¿no? De este libro, nos dice el retraso mental, la esquizofrenia, el síndrome de Down, la epilepsia, las psicosis variadas, la demencia, etcétera, son terapéuticas de las que se vale la justicia divina para alcanzar a los espíritus enfermos. Entonces, allí nos empieza a aclarar un poco más el doctor Becerra de Meneses de que cómo estos trastornos entonces están asociados y relacionados con nuestras existencias anteriores especialmente, ¿sí? Entonces, son formas de alcanzar a espíritus enfermos, pero no espíritus enfermos orgánicamente en su cuerpo material, sino espíritus que están enfermos en su interior, ¿no? Como esas enfermedades del alma que están allí plasmadas, obviamente, como lo decíamos al inicio, por alguna conducta inadecuada, por alguna conducta criminal del pasado. Entonces, esto obviamente la ciencia actual no lo tiene en cuenta, por eso decíamos que es bastante reduccionista, ¿no? Adicional a eso, y empieza a profundizarnos un poco más esta literatura espírita en estos trastornos y en su génesis, en su causa. Entonces nos dice, en este libro nos continúa Becerra de Meneses, nos dice, los crímenes del pasado lesionan los centros periespirituales que fijándose en el nuevo cuerpo alteran el metabolismo endocrino produciendo la enfermedad que ahora cobra. En otras palabras, esos errores del pasado, a través de la ley de causa y efecto, cualquier circunstancia que hayamos nosotros ocasionado, grave obviamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recordemos
cuando nosotros le hacemos daño a alguien, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿sí? Y ya veremos en la siguiente frase por qué. El tema es que cualquier acción inadecuada del pasado, criminal del pasado, lesiona los centros perispirituales. Recordemos que para no alargar tanto, digamos, la estructura humana, pues tenemos espíritu, periespíritu y cuerpo físico, ¿no? Los que estamos encarnados. Recordemos que el periespíritu es esa envoltura semimaterial que es intermedia entre el espíritu y el cuerpo físico. Entonces, este periespíritu, ¿cierto? Conocido también en el ambiente médico espírita como el modelo organizador biológico, se encarga en el proceso del renacimiento, en el proceso de la gestación de un bebé en el vientre de la madre, pues este periespíritu es el que conduce la información genética extraída por los padres, ¿cierto? Para formar estas células allí y formar este cigoto inicialmente y después este embrión, pues este perispíritu tiene un papel preponderante en la formación, en la guía, en la estructuración, en el modelo de la formación de ese nuevo cuerpo. Entonces, por eso nos dice ahí Becerra de Meneses que esos centros espirituales que se lesionaron en el pasado, ¿cierto? Sea por cualquier circunstancia, aquí estamos hablando básicamente de trastornos mentales, pero si una persona por ejemplo, fallece en la existencia anterior por tomarse algún tóxico, pues obviamente esas secuelas de ese tóxico, esos daños del tejido, del esófago, del estómago, van a ser reflejados en esos centros periespirituales que manejan esas estructuras, ¿sí? Entonces, en este caso, cualquier crimen del pasado, pues obviamente se va a fijar en los centros periespirituales del pensamiento, del cerebro periespiritual. Entonces, cuando ese nuevo cuerpo, ¿no?, que veníamos hablando, se está formando a través de este periespíritu que está ayudando a formarlo, pues obviamente va a imprimir, si podemos utilizar el término, ¿sí?, en ese nuevo cerebro y en su funcionamiento. No solo en la forma, sino en el funcionamiento. Una cosa es la estructura, una cosa es la anatomía y otra cosa es cómo funciona ese cerebro, cómo funciona esa anatomía. A través, obviamente, de los procesos metabólicos del cerebro, a través de los neurotransmisores. Muchos de ellos conocidos, muy mencionados, como serotonina, dopamina, ácido glutámico, entre otros, ¿no?, conocidos también como neuropéptidos. Si se altera el funcionamiento del cerebro, pues se altera el funcionamiento de estas sustancias, y si se altera el funcionamiento o los niveles de esas sustancias, pues se va a afectar el comportamiento, ¿no? Entonces, es la forma como interpretamos también estas palabras de Becerra de Meneses, que, como lo decíamos, en estos libros profundiza y mucho más, y no tenemos pues el tiempo para poder detallar, obviamente, esto, por eso los invitamos a la lectura. Entonces, desde el momento de la reencarnación, nos dice Manuel Filomeno de Miranda en el libro Reencuentro con la Vida, un libro tan extraordinario, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, desde el momento de la reencarnación, la conciencia culpable, y esto lo pongo aquí resaltado porque es que la culpa tiene que ver mucho con la manifestación de estas enfermedades más o menos vistas anteriormente, y los sentimientos perturbados imprimieron en los equipamientos orgánicos, en los nuevos órganos que se están formando, y cerebrales, las deficiencias que el deudor necesita para reparar los males perpetrados. Entonces, cuando se valió de su inteligencia y aún de su genialidad para alucinarse con el placer desmesurado, el perjuicio de muchas personas que sufrieron su crueldad, su intemperancia y su indiferencia. Entonces, y también pongo resaltado aquí muchas personas, porque aquí entonces entran esos dos elementos que tienen que ver con los trastornos mentales. Los factores intrínsecos que tienen que ver con el individuo, como la culpa, como el resentimiento, como el odio, como muchas otras circunstancias, y también que imprimen en este nuevo cuerpo, como lo decíamos, ese desorden, y también aquellas personas a las cuales se les hizo daño o sufrieron por nuestra liviandad, que entran a ser los espíritus obsesores que de una u otra forma perturban a muchas personas, ¿no? Entonces allí están esos dos elementos, pues, que son importantes en el tema que vemos a ver, que estamos viendo hoy, ¿no?
En el libro de los espíritus, pregunta 459, pregunta Kardec, ¿influyen los espíritus en nuestro pensamiento? ¿Sí? La respuesta es claro que sí. ¿Sí? Allí los espíritus mismos manifiestan que sí, que la influencia es más inclusive de la que nosotros consideramos, a través de los mecanismos que tienen que ver con los procesos mediúmnicos. Por eso es importante, digamos, la mediunidad en algunos trastornos, y ya lo veremos también. ¿Por qué? Porque todos de una u otra forma tenemos esa, digamos, esa habilidad mediúmnica más desarrollada o menos desarrollada. Entonces, a través de esos mecanismos de comunicación con el mundo espiritual es que estos espíritus influyen en nuestros pensamientos. Entonces, si influyen en nuestros pensamientos, pues obviamente tendrán que influir no solo en las cosas buenas, sino también en las cosas que no son tan buenas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Y aquí vamos a aclarar un tema también bien profundo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que lo encontramos en este libro Cadenas Rotas, capítulo 11, ¿cierto? Donde allí Manuel Filomeno de Miranda, al respecto de la epilepsia es otra entidad psicopatológica, es decir, enfermedad también que proviene de allí del cerebro, que no necesariamente está relacionada con la psiquiatría, sino bien con la neurología, ¿cierto? Con las dos, pero especialmente con la neurología, donde explica un poco esos dos elementos que tienen que ver con la manifestación de la enfermedad mental, ¿sí? Que es la ley de causa y de efecto, ¿cierto? Que veníamos hablando, que explicamos, de que el perispíritu imprime en este nuevo cerebro esos desórdenes, y también del proceso obsesivo. Entonces nos dice allí al respecto, muy frecuentemente ante alguien acometido por la epilepsia, ¿cierto? Pues la epilepsia básicamente es una persona que sufre de convulsiones, ¿sí? Las convulsiones pues pueden ser por muchas causas, no solo porque yo sea epiléptico. Hay medicamentos que pueden causar una convulsión, hay cansancio físico que puede ocasionar una convulsión, hay sustancias psicoactivas que pueden ocasionar convulsiones, hay traumas craneoencefálicos que pueden provocar convulsiones, hay tumores que pueden provocar convulsiones. No estamos hablando de bueno, puede incluir ahí, ¿no? Pero no estamos hablando especialmente allí, Manuel Filomeno Miranda no está hablando especialmente de este tipo de convulsiones, sino como tal de la enfermedad conocida como epilepsia, ¿cierto? Que es una alteración del cerebro que provoca convulsiones repetidas, múltiples, y que tienen que ser manejadas obviamente con medicamentos. Otro tipo de convulsiones son convulsiones únicas, ¿cierto? Que no se vuelven a presentar básicamente o obedecen a causas conocidas, como las que yo mencioné anteriormente. En este caso, no hay causas conocidas. La única causa, según también lo que narra allí este espíritu, es que obviamente es un desorden del cerebro que envía esos impulsos de manera descontrolada, provocando pues la convulsión de la persona. Pero nos dice allí que muy frecuentemente ante alguien acometido por la epilepsia se asevera que se trata de mediunidad a desarrollar. Dice, como la facultad mediúnica fuera una expresión patológica de la personalidad alienada. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas veces, al no profundizar en estos temas, se habla o se cree que toda persona que sufra de epilepsia es porque es una mediunidad perturbada, ¿sí? Allí nos dice Manuel Filomeno de Miranda de que esto no es cierto, ¿sí? No toda persona epiléptica está expuesta a un proceso obsesivo o está siendo obsesada y por eso convulsiona. Dice que no necesariamente, ¿sí? Y que no toda persona que sea epiléptica es un medium en potencia, ¿sí? O es un medium perturbado. Digamos que esto lo aclara allí y obviamente lo profundiza más allí digamos, en estas líneas posteriores. Entonces nos dice lo siguiente, la obsesión se ejerce como consecuencia, ojo con esto, ya lo vamos a desarrollar, la obsesión se ejerce como consecuencia junto a la alienación mental del paciente, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, orgánica, algún trastorno de los que hemos mencionado hoy, que obedece a la ley de causa y efecto, ¿cierto? No estamos hablando de obsesión todavía. Quiere decir esto, que hay enfermedades mentales que no son procesos obsesivos, según lo que nos explica allí Manuel Filomeno de Miranda, ¿sí? ¿Por qué? Porque obedecen a la ley de causa y efecto y a los desórdenes que el espíritu traía y que imprimió en este cerebro que está funcionando de manera desordenada. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, en este caso nos menciona él de que el proceso obsesivo que se dé con ese paciente que tenga un trastorno mental, vamos a poner un ejemplo, bueno, el ejemplo de la epilepsia que estamos viendo, este paciente que él narra allí es un paciente con una epilepsia genuina, es decir, es una epilepsia
ocasionada por un desorden de su cerebro, ocasionado por la ley de causa y efecto. Es una epilepsia genuina. Pero adicionalmente a esa epilepsia genuina que tiene el organismo a causa de los mecanismos mencionados, puede haber también un proceso obsesivo de manera adicional. En este caso se da un trastorno mixto, ¿sí? Palabras de Manuel Filomeno de Miranda. Él aquí lo ejemplifica con la epilepsia, pero puede también ejemplificarse con cualquier trastorno mental, con cualquier enfermedad o con cualquier patología inclusive. Entonces, hay trastornos genuinos, patologías genuinas, ¿cierto? Que ya más o menos explicamos el mecanismo. Hay procesos obsesivos, ¿cierto? Aparte, pero los dos pueden también estar de la mano. Entonces, cuando es una enfermedad o una enfermedad genuina, el proceso obsesivo se da como consecuencia. O sea, yo cometí un crimen en el pasado, ¿cierto? Grave. Esto me trajo sentimientos de culpa profundos en mi espíritu, en el mundo espiritual, obviamente, después de la ocurrencia de la situación. Esta culpa que me generó me provoca alteraciones periespirituales y cuando yo reencarne en ese nuevo cuerpo voy a imprimirle esas alteraciones de esos núcleos periespirituales del cerebro, haciendo que ese nuevo cuerpo tenga una predisposición para el desarrollo de cualquier enfermedad, en este caso de las enfermedades mentales. En este caso, el proceso obsesivo es una consecuencia de esto, porque fuera de ese trastorno que estoy desarrollando, pues el sintonizarme yo con los espíritus deudores del pasado, pues hace que estos se adhieran a mí posteriormente, ¿cierto? Provocándome obviamente pues todo lo que ustedes saben y conocen de los procesos obsesivos, ¿no? ¿Sí? Mientras, ¿cierto? Por otro lado, como dice allí esta literatura, cuando es un proceso obsesivo, no hay enfermedad mental, es un proceso obsesivo, los trastornos del comportamiento son una consecuencia del proceso obsesivo. O sea, una persona puede ser obsesada y manifestar patologías que parecen enfermedades mentales, obviamente alteración del comportamiento, pero no es enfermedad genuina. Estos síntomas son ocasionados por el proceso obsesivo, ¿sí? Entonces, eso nos explica acá. Entonces, en esta posibilidad resumo lo que yo acabo de decir. Entonces, hay enfermedad mental genuina, ¿cierto? Que ya la explicamos. Hay procesos obsesivos, ¿cierto? Solos, sin enfermedad mental, ¿sí? Que sin embargo, estos procesos obsesivos, cuando son ya por tanto tiempo prolongados, que no reciben tratamiento, que no reciben asistencia, ya llegando a procesos de subyugación, estos procesos obsesivos también pueden provocar alteraciones del funcionamiento de esos neurotransmisores y de las neuronas de nuestro cerebro, ¿cierto? Volviéndose ya un tema prácticamente irreversible. Entonces, los procesos obsesivos a largo plazo pueden provocar alteraciones también de nuestro cerebro, ¿no? Pero entonces se puede dar enfermedad genuina, como lo decíamos, proceso obsesivo, o como también lo dijimos, puede ser una enfermedad mixta, que puede ser orgánica o mental. Hoy estamos hablando de las enfermedades mentales. Entonces, como es mixta, pues obviamente el tratamiento debe ser mixto, ¿sí? Bien, en el capítulo 23, ítem 255 del libro Los Medios, nos dice allí los espíritus, ¿no? La subyugación, ¿cierto?, corporal, llevada a cierto grado, puede provocar una especie de locura, cuya causa el mundo desconoce, pero que no tiene relación con la locura ordinaria. Ya Kardec, ¿cierto? Porque recuerde que los libros de psicografiados por Divaldo pues son posteriores a Kardec. Ya Kardec hace más o menos 160 años y los espíritus allí hacían estas reflexiones. Allí en este capítulo encontramos aquí en el ítem 255, ítem 6 de ese capítulo, nos confirman los espíritus, pues, lo que está planteando Manuel Filomeno de Miranda, que explicamos anteriormente. Ojo, la subyugación corporal, o sea, un proceso obsesivo grave, ¿cierto? Llevada a cierto grado puede provocar una especie de locura, cuya causa el mundo, pues, obviamente desconoce, pero que no tiene relación con la locura ordinaria o con la locura genuina, ¿no? Que también explicamos anteriormente. Este tema es bien interesante, bien importante, ¿no? Y complejo de comprender.
Afortunadamente tenemos literatura para nosotros sentarnos, a estudiar, a revisar muy detenidamente esto. También nos dice allí, en este libro, El encuentro con la vida, nos dice muchas enfermedades de difícil diagnóstico por la variedad de síntomas tienen sus raíces en los disturbios de la mediunidad de prueba. Esto también es otro concepto importante. Decíamos anteriormente, no todo enfermo mental es medium, ¿cierto? No todo medium es perturbado necesariamente al punto de ser subyugado y provocarle alguna alteración de comportamiento, ¿cierto? O sea, no podemos ser, digamos, absolutistas, ¿no? A cada caso hay que mirarlo de forma como particular. Pero aquí nos está hablando en este libro de que sí también hay mediunidad de prueba. Es decir, hay personas que tienen habilidades mediúnicas, pero no vienen a desarrollar la mediunidad para el servicio a los demás, sino que es una mediunidad de prueba, ¿sí? Dice acá, es decir, de aquella se manifiesta con la finalidad de invitar al espíritu al rescate aflictivo de los comportamientos perversos o enfermizos que mantuvo en existencias pasadas. Pues hay mediunidades que sí son de prueba, ¿cierto? Donde quizás tengan su trastorno mental o no, y también obviamente habrán algunos procesos obsesivos allí de la mano. Por eso es importante la educación mediúnica, digamos, en este caso, no para estos medios de prueba, aunque es importante también asistirlos, ayudarlos, educarlos, ¿cierto? Pero no llevarlos a las instituciones psiquiátricas, espíritas, ¿no? A que desarrollen allí su mediunidad, porque probablemente es una mediunidad muy perturbada, ¿cierto? Que viene con otros objetivos, ¿no? Por eso es importante que las personas que dirijan las instituciones tengan un conocimiento pleno de estos procesos. Sobre todo por eso acá hablamos de la educación mediúmnica, hacer los cursos dentro de las instituciones. El tema mediúmnico es un tema de mucha responsabilidad, bueno, como todas las actividades espíritas, pero este tema, digamos que los riesgos que se traen, obviamente, al no educarse en este aspecto, al no estudiarla muy bien, pues obviamente nos puede ocasionar perturbaciones mayores, inclusive dentro de instituciones espíritas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este estudio de la mediunidad, mirar cuáles son los candidatos también que de pronto pueden ejercer allí esta actividad, ¿no? Que es una actividad elevada, ¿no? La actividad de la mediunidad. Entonces hay que ser pues muy cuidadosos porque muchas personas que llegan allí de pronto con alguna habilidad mediúnica requieren antes que nada ayuda, asistencia, tratamiento, ¿no? No solo tratamiento espiritual, sino también tratamiento médico. Entonces hay que estar muy cuidadosos con esto. El libro de los espíritus nos dice en la pregunta 264, ¿qué orienta al espíritu a la elección de las pruebas? Porque sin duda estos son unas pruebas, ¿cierto? Dice que escoge las que puedan servirle de expiación según la naturaleza de sus faltas y hacerle progresar más rápidamente. Es decir, que estas experiencias vividas dentro de los trastornos mentales que hemos venido, pues son escogidas por el mismo espíritu, consciente o inconscientemente, ¿cierto? Con la ayuda también de sus espíritus guías, porque se sabe que de esa manera va a saldar esas deudas del pasado, esas culpas que trae, digamos, por sus conductas del pasado. En este libro también nos hace referencia a todos estos temas que estamos hablando hoy. El libro que se titula Triunfo Personal, de Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo, nos dice que la salud bajo cualquier aspecto que sea considerada, ¿sí? Física, mental, emocional, moral, es patrimonio de la vida, que constituye la meta a ser conquistada por el hombre y la mujer en el proceso de la evolución. Nosotros estamos trabajando por ese desarrollo evolutivo, trabajando por ese crecimiento intelectual y moral, pero también buscando, obviamente, a través de ese crecimiento, ese equilibrio en nuestra vida. Entonces, la búsqueda del equilibrio de nuestra salud depende sobre todo de nosotros mismos, ¿no? En cualquier aspecto, no solo en los temas mentales que estamos hablando hoy, sino en nuestro equilibrio físico, emocional, moral, ¿no? Entonces vamos en esa búsqueda, pero tenemos que ser conscientes de eso para seguir trabajando en esa búsqueda, porque nos distraemos muchísimo y realmente vamos en una vía diferente, ¿no? ¿Cierto? Que nos conduce básicamente es al sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es para que reflexionemos un poco allí lo que nos dice Juana de Ángeles. En este libro también nos dice Manuel Filomeno de Miranda, nos dice lo siguiente: deambulan de un lado a otro, transitan casi sin rumbo entre médicos y psicoterapeutas en búsqueda de las soluciones químicas o mágicas, sin realizar el esfuerzo moral a favor de una introspección profunda que les permita liberarse y ser liberados. Entonces nosotros, espíritus aún en la infancia, tenemos una visión muy simplista, muy facilista de las cosas y creemos que con un mínimo esfuerzo, que en una simple píldora, que con una simple terapia o psicoterapia, pues se nos van a quitar todos nuestros males. Obviamente hay algunas circunstancias simples, pequeñas de la vida, ¿cierto?,
que estas herramientas terapéuticas son fundamentales y nos ayudan muchísimo, ¿cierto? A curar, digámoslo así, ciertas circunstancias de la vida. Pero a lo que concierne a estos trastornos que estamos hablando de hoy, profundos, pues obviamente estas actividades que son loables, que afortunadamente han llegado, como lo veíamos, porque es que en la Edad Media se torturaba, como lo decíamos, estas ayudas médicas, psicoterapéuticas, farmacológicas, han dignificado al hombre un poco, pero no se convierten tampoco en los elementos que van a curar nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá, ¿cierto? Que es esa introspección profunda que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pues obviamente en esto, ¿no? Allí continúa y nos dice, en este libro Reencuentro con la Vida, nos dice, no hay milagros que violenten, en la introducción, ¿no? No hay milagros que violenten las leyes naturales para acceder a beneficios inmerecidos. Esa frase es bien profunda, no hay milagros que violenten las leyes naturales, ¿sí? Todo obedece, digamos, a unas leyes. Dios creó las leyes para cumplirlas, ¿sí? Entonces, no hay milagros que violenten esas leyes, sobre todo, ¿no? Para acceder a beneficios que quizás no merecemos. Cualquier aprendizaje, cualquier crecimiento en cualquier elemento, en cualquier cosa, requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, ¿no? Entonces, aquí ya estamos adentrando un poco a cómo detener las causas para que se manifiesten estos, ley de causa y efecto a través de estos trastornos, ¿no? Si tenemos que hoy empezar a modificar nuestras vidas, esta experiencia reencarnatoria que nos permite la divinidad es una oportunidad para que nosotros nos reivindiquemos con la justicia divina, nos reivindiquemos con nuestros hermanos a los cuales quizás en algún momento dado les hemos hecho daño, y que nos reivindiquemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la forma también de evadir un poco, entre comillas, ¿no? Evadir, digamos, ese dolor, ese sufrimiento que causan nuestras conductas. Y es esa reforma interior, ¿no? Para no más adelante tener que vivir esas experiencias si ya es que las hemos vivido o algún familiar nuestro, algún conocido. En todas las familias que por lo menos yo conozco, o en casi todas por lo menos, hay alguna persona con alguna alteración de estas características, ¿sí? Entonces, como vemos, la gama es muy amplia de trastornos, ¿cierto? Entonces, casi que en todas las familias, si no somos nosotros mismos, ¿cierto? Los que padecemos alguno de estos trastornos, ¿cierto? Porque no todos, la psiquiatría no se reduce al trastorno bipolar, a la esquizofrenia, ¿cierto? Y a la depresión. No, hay más de 250 entidades patológicas que tienen que ver con la salud mental. Un simple trastorno de ansiedad, un consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Digamos que allí está enmarcado todo esto. Y como somos espíritus aún en proceso evolutivo, pues obviamente pues tenemos algunas deficiencias, tenemos algunos débitos del pasado y pues obviamente tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Entonces nos dice aquí que solo cuando el enfermo modifique su comportamiento mental y moral dirigido hacia el amor, hacia el bien y logre sensibilizar a los perseguidores, se producirá la recuperación para la cual los medicamentos colaborarán con la reorganización de los equipamientos celulares. Entonces, por eso es importante, allí nos lo dice Manuel Filomeno de Miranda, los dos elementos son importantes. La reforma íntima, la transformación moral, ¿cierto? Para sensibilizar a los espíritus obsesores que quizás estén ahí, ¿cierto? Y también a la ayuda médica, a la ayuda profesional, porque los medicamentos sin duda son extraordinarios para calmar un poco las crisis, ¿no? Los episodios de manía, los cuadros depresivos graves, los trastornos de psicosis, los trastornos de ansiedad, pues estos medicamentos son muy importantes, por lo menos para ayudarnos, ¿no? Para estabilizar estos trastornos. Pero concomitante a eso, pues también debe haber un trabajo espiritual, porque sabemos de que la mayoría de personas tenemos algún vínculo espiritual no deseado, ¿cierto? Digámoslo así, con algún espíritu del pasado. Quizás hoy seamos obsesados, pero en el pasado quizás nosotros fuimos los obsesores, ¿no? Nosotros fuimos los victimarios, ¿no? Quizás en el pasado. Y hoy quizás nos consideremos las víctimas, ¿no? Entonces es un trabajo concomitante, ¿cierto? Desde la espiritualidad y desde lo profesional también. Entonces, para ir finalizando, ¿cierto? Con esta charla, que desafortunadamente los tiempos son muy cortos para abordar temas tan amplios, ¿no? Porque encontramos muchísima literatura para estos temas, ¿cierto? Entonces, importante para ayudar en estos procesos, la fluidoterapia, ¿cierto? La fluidoterapia es fundamental, ayuda bastante, ¿cierto? Para equilibrar, digamos, estos trastornos, sea que sean genuinos, sea que sean procesos obsesivos
o sea que sean mixtos, ¿no? Como lo decía, la mayoría, según lo que nos dice esta literatura, son mixtos, la mayoría son mixtos, ¿no? ¿Sí? Personas, por ejemplo, con un proceso obsesivo único, que sea solo proceso obsesivo, con una terapia desobsesiva, entre otras cosas que van mucho más allá solo de la desobsesión, sobre todo la reforma íntima y algunas indicaciones que estamos dando acá, pues la persona puede mejorar, si se actúa a tiempo, casi que en un 100%, ¿no? Sus manifestaciones, pues, o si su sintomatología, ¿no? Pero aquella persona que tenga un cuadro mixto se puede desobsesar, pero esto no le indica de que su trastorno que ya tiene de base allí, que tienen sus genes, pues obviamente va a desaparecer, porque esto ya requiere otros procesos pues mucho más complejos y mucho más largos, ¿no? Entonces la fluidoterapia es importante, la frecuencia a la institución espírita es fundamental, es clave para ayudar en todos estos procesos, sean, como les decíamos, genuinos, mixtos, etcétera, no importa, digamos que allí la ayuda es importante, el culto, digamos, del evangelio en el hogar es fundamental, ¿cierto? La laborterapia, estar ocupados en algo, la caridad, la obra social, la participación de la familia, porque allí también en estas líneas de estos libros nos hablan de que regularmente la familia, que también sufre el padecimiento del paciente, pues regularmente están unidos en estos procesos de rescate, en estos procesos de ley de causa y efecto, ¿no? También, digamos, hay culpas allí. Casi nunca uno se equivoca solo, regularmente se equivoca con un grupo, con una pareja, con alguien, y en próximas reencarnaciones, pues esos grupos se reencontrarán muchas veces como familia o como amigos. Entonces la familia allí juega un papel bastante importante porque también hacen parte de estos procesos, sea obsesivo, sea de patología mental, de trastornos, etcétera, pero regularmente la familia hace parte de todo esto. Entonces el tratamiento no debe ser enfocado al individuo, a la persona, ni al espíritu o los que estén allí, sino también a todo el núcleo familiar. Por eso es importante que la familia ayude bastante. El apoyo de un grupo mediúmnico obviamente preparado, con experiencia, también va a ser de ayuda invaluable para ayudar en estos tratamientos, en estas ayudas. La terapia médica, sin duda, no podemos nosotros decir, pues, de que una persona con algún trastorno que no conocemos, que no sabemos de pronto del tema, pues llevándolo a la institución psiquiátrica, a la institución espírita, ya con eso es suficiente, ¿no? No podemos recomendar, por ejemplo, que suspenda los medicamentos, que suspenda los tratamientos, ¿sí? Recordemos que es un trabajo mancomunado también, como los mismos espíritus lo recomiendan. Recordemos que la doctrina espírita no reemplaza la medicina, ¿sí? Sí, lo que pasa es que la doctrina espírita, donde se detiene la ciencia, la doctrina espírita no se detiene ahí, sino que sigue, ¿no? Entonces, pero con conocimientos diferentes que no tiene la ciencia médica, pero son complementarios. Nosotros a los pacientes que llegan a nuestra institución, que son de diversas religiones, doctrinas, llegan de todas las religiones, no es cierto que los espíritas se enfermen más de la mente, eso no es cierto, ¿sí? Porque nosotros damos cuenta en nuestra práctica diaria, llegan pacientes de todas las concepciones filosóficas, religiosas, también a los ateos se enferman de la mente, también a los ateos los obsesan los espíritus. Entonces, esto no discrimina, obviamente, de posición económica, social, cultural, política, filosófica, ¿sí? Porque esto va mucho más allá de esto, ¿no? Entonces, siempre es importante ayudarlo de esas dos ópticas, desde la óptica profesional médica y desde la óptica espírita, con todas las herramientas que la doctrina espírita nos brinda para esto. Y lo más importante aquí, lo más trascendental que va a ayudar, digamos, a la eliminación de estos procesos obsesivos de alguna forma, al equilibrio psíquico en esta o en otra existencia, es a través de la reforma íntima, de la reforma moral, pues obviamente de todos nosotros. Y finalmente, de una forma casi que poética, allí Manuel Filomeno de Miranda nos dice y nos narra que así como Esquirol y Pinel quitaron las cadenas de estos enfermos mentales en estas instituciones francesas, pues viene la doctrina espírita a romper esas cadenas que atan a los espíritus obsesores en los casos de obsesión, a ir mucho más allá, ¿cierto?, para el manejo de los trastornos mentales. No quedarnos en esa visión simplista que tiene actualmente la ciencia para el abordaje de estas patologías, de estos trastornos. Y también nos menciona allí que algún día estos conocimientos espíritas permearán las instituciones psiquiátricas, como ya lo han hecho, sobre todo en Brasil, permearán las universidades, permearán las academias, y estos conocimientos sin duda van a dignificar aún más
al espíritu, van a dignificar más al enfermo mental, a la persona con su trastorno mental, ¿cierto? Que son personas aborrecidas muchas veces por la sociedad, aborrecidas por la familia, ¿no? Entonces digamos que es un llamado que nos hace la espiritualidad a esto, ¿no? A brindarles esa cobija, ¿cierto? A estos hermanos que están pasando por estas situaciones tan difíciles, ¿no? Y finalmente, como nos recomendó Jesús, orad y vigilad para que no caigamos en tentaciones. La oración importante y vigilar sobre todo nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Muchas gracias. Nabor, muchas gracias. Esto da para todo un seminario. Es un tema que Así es. realmente tiene muchas aristas y realmente has hecho una compilación magnífica, maravillosa de esta temática. Y pues te han dado muchísimas felicitaciones por ese tema que expusiste con tanta claridad, con tanta puntualidad, con tanta precisión. De diferentes lugares te mandan felicitar. Verónica de Ecuador, María de Tolima, Leida de República Dominicana, de Palestina Socorro, Dira de Lima, Argentina Mónica, de Cali Yolanda, de Chile Meire y Javier, de Honduras Erling, de Estados Unidos, de Restrepo Meta, de Cali, bueno, de muchas ciudades aquí de nuestra linda Colombia, te mandan también saludos, felicitaciones, qué excelente. Y pues en miras del tiempo, vamos hay una pregunta que nos hacen y para que si tú eres tan amable y podrías compartir tus conocimientos en relación con esta pregunta. Y la pregunta dice textualmente, ¿por qué muchas veces cuando ciertas personas juegan con la ouija sufren de trastornos mentales? Bien, bueno, eso es un tema, una buena pregunta, obviamente es un tema muy común. Digamos que, o sea, la ouija, digamos, es como un elemento, un instrumento, como para que el individuo, la persona, como que utilice como medio de referencia, ¿no? Entonces, los espíritus no requieren de estos elementos para interactuar con nosotros. Ni las cartas, ni las bolas, ni los naipes, ni ningún artefacto de esto, que es un tema de simbolismo humano, ¿cierto? Nosotros queremos darle forma a todo, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿cierto? Sin entrar en esos detalles, ¿no? De estas prácticas, obviamente al estar una persona en esa predisposición a comunicarse con la espiritualidad, recordemos de que un inicio mencionamos de que todos, como el libro Espíritu lo menciona, y el libro Los Medium, pues todos tenemos cierta predisposición mediúmnica, es decir, esa comunicación que nosotros tenemos intrínseca propia de nuestra naturaleza a comunicarnos, inclusive con el mundo espiritual. Entonces, muchas personas que no sean medium, ¿cierto? Digamos, propiamente dichas, que tienen comunicaciones conscientes, inclusive con espíritus, pero más allá de ellos, la mayoría de nosotros podemos comunicarnos con el mundo espiritual, relacionarnos con el mundo espiritual. Los espíritus, recuerden que influyen mucho en nosotros, así sea de manera inconsciente. Entonces, cuando una persona, digamos, se reúne con estos objetivos, cuando el objetivo no es un objetivo elevado, cuando el objetivo no es un objetivo de aprendizaje, de evolución, ¿cierto? Digamos que se presta para que espíritus de diversas características que se afinizan con estas personas, pues obviamente aprovechen esas habilidades, entre comillas, mediúmnicas inconscientes que tengan estas personas y obviamente provocan procesos de perturbación, procesos obsesivos que pueden ser obsesiones simples, fascinaciones o en su defecto alguna subyugación que permita ver a estas personas como enfermos mentales, ¿cierto? Como comportamientos de un enfermo mental, pero están, en este caso, están obsesados por espíritus que pues el proceso obsesivo no va a ser eterno, ¿cierto? Digamos, puede ser temporal o puede prolongarse en un tiempo dependiendo pues de otros factores. Y otra cosa que quería decir que sí es importante, una persona cuando viene predispuesta a desarrollar algún trastorno mental, esa predisposición es genética, pues por los procesos que ya explicábamos hoy, ¿cierto? Y esa predisposición permite que la persona en algún momento dado de su vida, por alguna situación que se le presente, se pueda manifestar dicho trastorno. Por eso es que una persona dice, es que mi hijo lo metimos al ejército, por decir algo, ¿cierto? Nos ha pasado, y allá
desarrolló la esquizofrenia, o sea, es culpa del ejército la aparición de la esquizofrenia de mi muchacho. Entonces, uno lo que le explica, no, lo que pasa es que ya hay algunos antecedentes, inclusive familiares, que eso es un tema que va mucho más allá, pero hay alguna predisposición genética al desarrollo de este trastorno. Lo que pasa es que allí en el ejército quizás vivió algún factor que hizo que se manifestara la enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un tema bien importante, no solo con la esquizofrenia, con el trastorno depresivo grave y con todo este tipo de cosas ocurre el mismo mecanismo, ¿no? Más allá pues de los temas obsesivos que también tienen que ver con esto, ¿no? Pero esa es la respuesta que le podemos dar ahí a la compañera. Nabor, muchas gracias. Tus Con mucho gusto. conocimientos, la temática con ese vocabulario tan claro, tan preciso, que ejemplifica este tema y que da realmente luz y conocimiento a nuestros asistentes. Te agradecemos ante todo a ti por tu participación en el día de hoy, en Mucho esta gusto. charla con la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Agradecemos también a todos los que están hoy conectados desde los diferentes países que nos acompañan y que nos siguen en nuestro proceso de estudio aquí en Senderos de la Esperanza. Les agradecemos que hayan estado más de 75 personas conectadas con nosotros y que ojalá continuemos en nuestro estudio todos los días. La Asociación Espírita nos invita todos los días, tenemos actividades, cada día una actividad en especial de acuerdo a nuestra línea de trabajo, ya sea el libro de los espíritus, conferencias públicas, curso de orientación mediúmnica, la revista espírita, el trabajo que se hace también desde la Asociación Médico Espírita. Agradecemos su participación, su amor y a Nabor nuevamente, muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias gracias. y los esperamos nuevamente Un dentro abrazo de para 8 días. todos. Muchas gracias.